Hola, mi nombre es Cintia Rodríguez Mancera, soy estudiante de Administración Financiera en la Universidad de Guanajuato y les estaré explicando mi tema de investigación documental que es Crisis Financiera en México en Pandemia 2020 para mi materia de Técnicas de Investigación Documental abordado por mi maestra la doctora Alba María del Carmen González Vega. Mi tema de investigación está conformado por 5 capítulos diferentes, en el cual en el capítulo 1 estaremos viendo introducción, planteamiento del problema, objetivo, justificación y pregunta de investigación. En el capítulo número 2 hay una breve introducción a lo que es pandemia y las consecuencias de la misma, más que nada para que ese tema quede bien entendido. En el capítulo número 3 estaremos viendo consecuencias de la economía con la llegada del COVID-19, en el cual abordaré dos temas distintos. En el capítulo número 4, consecuencias sociales, en el cual igualmente abordaré dos temas distintos. Y para finalizar, en el capítulo número 5, crecimiento económico, en el cual hablaré de cómo ha crecido la economía en periodos 2022 y 2023. La economía mexicana antes del COVID-19 estaba en tiempo de desaceleración a comparación de periodos anteriores, ya que descendió en su PIB un 0.1%. Con la aparición del COVID-19, lo único que ocasionó fue que reforzó este poco crecimiento ya obtenido en el país. El acontecimiento que fue el COVID-19 dejó alrededor de menos 18.8% de PIB solo en el segundo trimestre de 2020. La crisis aún no termina y se espera que sus efectos se sigan percibiendo en los próximos años. El análisis sobre la pandemia ayuda a entender el impacto que tuvo sobre la economía, la educación, la salud mental y otros aspectos de la sociedad. Esta información es esencial para desarrollar estrategias adecuadas para contrarrestar el impacto negativo, asimismo para ayudar a prevenir y responder a futuras pandemias y futuros eventos similares que pongan en riesgo la estabilidad económica del país. Mi pregunta de investigación sería ¿cómo fue la crisis financiera en México en pandemia 2020? Y mi objetivo de investigación sería analizar la crisis financiera en México en pandemia 2020. Capítulo número 2. Introducción a la pandemia. Principalmente, ¿dónde se originó esta enfermedad COVID-19? Bueno, se originó en China, en una provincia llamada Hubei. Primero fue considerada como el grado de neumonía, luego posteriormente identificado como COVID-19. Principios de 2020, en enero, fue considerado epidemia y en marzo 2020 fue considerado pandemia por la OMS. Su aparición en México fue en febrero de 2020, 64 días después de su primer diagnóstico en China. Es pandemia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define pandemia como propagación mundial de una enfermedad. A lo largo de la historia, hemos enfrentado un número considerable de pandemias, bastante recordar algunas que se han presentado a través de los siglos y que no solo han tenido un impacto sanitario, sino también han tenido un impacto en la economía. ¿Qué es una crisis financiera? Se entiende que una crisis financiera es una perturbación más o menos repentina que produce una pérdida de valor considerable en instituciones o activos financieros que tienen influencia decisiva en la economía general, que desencadenan efectos muy diversos y de diferente magnitud. Regularmente estos efectos son de manera inmediata. Consecuencias de una crisis financiera global. El mundo es totalmente globalizado. Al momento de hablar de desequilibrio económico, se tiene de manera inmediata una afectación directa a los países que dependen de su comercialización. Por lo tanto, se transmite un porcentaje considerable de las regiones del mundo debido a su naturaleza global. Al momento de hablar de consecuencias por una crisis financiera económica, tomamos como experiencia las pasadas crisis financieras globales por las que hemos vivido. Como punto número uno sería choque de demanda externa. La recesión en la actividad económica global reduce las exportaciones de los países emergentes, lo que a su vez consigue efectos como una caída en volúmenes de exportación, un deterioro en los términos de intercambio, y también se podría definir como inflación, y
posteriormente falta de liquidez, aumento de las tasas de desempleo y siempre tomando en cuenta la simultaneidad de eventos. Capítulo número 3. Consecuencias en la economía con la llegada del COVID-19. ¿Qué impacto tuvo en el PIB Producto Interno Bruto? Igualmente, como ya lo habíamos observado, en el 2019 la economía de México está en etapa de declive, ya que se declaró un PIB de menos 0.1%, y eso se puede percibir en esta tabla, que fue información extraída por INEGI y proporcionada por INEGI, en el cual se observa cifras originales y desestacionalizadas según descenso de 0.5% real anual, que sería en esta parte de la tabla, en el cuarto trimestre de 2019, mientras que el año la contracción fue de 0.1% anual. En 2020, el Producto Interno Bruto en México registró la mayor contracción desde 1932, al informar una caída de menos 8.5% en el año de pandemia, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Al dato final PIB con cifras internacionalizadas ratifica así que la economía mexicana sobrellevó 2 años consecutivos de contracción en el 2019, que ya hemos visto en menos 0.1%, profundizada por el choque inédito de la pandemia, igualmente visualizada en esta tabla proporcionada por Banco de México. A pesar de todas estas contracciones, se logra observar que en esta información proporcionada por INEGI, en el cuarto trimestre de 2020, el PIB aumenta 3.3% en términos reales, que se logra observar exactamente aquí. Y en términos más generales, en las zonas económicas del PIB, que son las primarias, secundarias y terciarias, se logra este comparativo con respecto a 2019 y 2020, en el cual se logra observar que a finales del 2020 se logra observar una contracción de menos 4.5% en comparación de 2019, que claramente se logra observar aquí. Zonas económicas más afectadas primordialmente fue el turismo, que las zonas más afectadas fueron Quintana Roo y Baja California debido a la cancelación de vuelos y a los cierres de los países. Debido a esto, se reflejó una contracción de menos 1.3% de indicador global de la actividad económica en marzo. Posteriormente, siguió la desaceleración económica no esencial en 2020, lo cual esto afectó muchísimo más a las áreas económicas de todo el país. En sí se detectó en alrededor de abril y mayo una contracción económica de menos 17% a comparación de marzo, que fue 1.3%. Y asimismo, hablando de recesión económica, en esta imagen se muestran identificadas la actividad económica dependiendo de la región, igualmente todo más generalizado. Continuando con el capítulo 4, que es consecuencias sociales. Para la mayor comprensión de cómo afectó este fenómeno de COVID-19 a la economía, más específico al empleo en México, INEGI nos proporciona esta tabla de comparación en el año 2019 y 2020 con respecto a 2019, cómo se comportaban las tasas de desempleo en población económicamente activa y económicamente no activa. Y para finalizar, capítulo número 5, crecimiento económico. En el tercer trimestre de 2023 y con cifras estacionalizadas, el PIB aumentó un 1% en tasa trimestral en términos reales. Como podemos observar en esta tabla, igualmente proporcionada por Banco de México, podemos observar igualmente lo que hemos observado en las periodos anteriores. 2019, declive de menos 1%, 2020 menos un declive de
menos 8,5% para llegar a 2021 con un porcentaje de 4,7% y para finalizar 2022 con un porcentaje de 3,9%. Esta cifra es real, no desestacionalizada. Y para finalizar, variación del PIB por grandes actividades económicas con cifras desestacionalizadas se puede observar que en los primeros 9 meses de 2023, que sería de este lado, el PIB creció 3,4% en tasa anual a comparación del tercer trimestre de 2022 que tuvo un avance de 3,3%. Igualmente, lo que hemos observado en la diapositiva anterior solamente tuvo un avance de 1% en tasa real y desestacionalizada. Eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este tema haya quedado completamente entendido.